Bienvenidos a su programa Herencia Divina, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Escúchenlo en la voz del hermano Wilder. Amigo o amiga que me escuchas, ¿qué prefieres, el castigo o la gracia? Jorge violó un párrafo de la ley, la existencia de la cual él ignoraba. Y aunque la ofensa fue pequeña, hubo que cumplir la pena prescrita, que también fue liviana. Pero pequeño o no, su caso nos demuestra lo rígida y estricta que es la ley civil. A la transgresión acompaña el castigo, porque la ofensa tiene que ser expiada. No menos implacable es la ley de Dios. Sobre la transgresión viene el castigo, y nadie necesita pensar mucho para reconocer que es culpable ante el tribunal divino. Aunque cuando hayamos podido olvidar algún pecado, vendrá el día en que de un modo espantoso se nos recordará de él. Aunque de hoy en adelante pudiéramos vivir sin cometer pecado alguno, ello no borraría ni una sola de nuestras faltas anteriores. Usted sabe que vuestro pecado os alcanzará, advierte el Señor desde la antigüedad. Aunque somos del todo incapaces de cumplir la ley por nuestras propias fuerzas, hay remedio, pues hay uno, a saber, el Señor Jesús, que ha cumplido a perfección y que además ha efectuado la expiación, cumplió la pena, de tu pecado y del mío. Él murió, el justo por los injustos, dice la palabra de Dios. Ante la ley, el castigo acompaña la ofensa, mas por cuanto Jesús cumplió la sentencia por nuestras culpas, se nos ofrece hoy la gracia del pleno perdón. Algo maravilloso nos sucede. Se le ofrece al culpable escoger entre el castigo y la gracia. Si sigues indiferente tu camino, sin aceptar la gracia que Dios te ofrece en Jesús, el castigo te alcanzará. Y la paga del pecado es muerte y remordimiento continuo y tormento indecible. Pero si arrepentido ante Dios te confiesas pecador y crees en el Señor Jesús como tu Salvador, Dios te perdonará. Serás limpio en su sangre y te dará poder para vivir una vida nueva por la fe en el Hijo de Dios. Aun si fueras tan grande pecador que la gente te desprecia y tú mismo hayas perdido la esperanza de salvarte, hay gracia para ti, porque la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y dice el Señor: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Di, amigo, ¿qué más puedes desear? Puedes ser librado ya de la carga del pecado y purificado por la sangre de Jesús. Acude a Él ahora, tal cual eres, y verás que el Señor es bueno. Como culpable pecador, acepta su gracia salvadora. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 16, nos dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 8 y 9, el apóstol nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y también en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 24, el apóstol Juan nos dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La sangre de Jesucristo es el medio de Dios para suplir la necesidad más grande del hombre. Dios es santo, pero el hombre es pecaminoso. El pecado ha separado al hombre de Dios. Estar separado de Dios cuando llega la muerte significa pasar la eternidad en el infierno, porque el pecado debe ser castigado. Dios no excusará el pecado. Dios mandó a su Hijo, el Señor Jesucristo, para morir en la cruz como el pago de nuestros pecados. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 25, nos dice: al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre. Era el plan de Dios, no del hombre, al cual Dios ha propuesto que Cristo murió para pagar por nuestros pecados en propiciación. Finalmente, que el perdón se obtiene simplemente por confiar en lo que Cristo ha hecho, por la fe en su sangre, por la sangre. Dios puede mostrar misericordia a los pecadores y aún permanecer santo y justo para que sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:23. La sangre nos lava y nos limpia, no nos protege como enseñan algunos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 nos dice: al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, según la primera carta del apóstol San Juan, el capítulo 1, versículo 7. La sangre paga por nuestro perdón. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, dice:
en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de nuestros pecados. La sangre hace paz con Dios. También en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol también nos dice: y por él reconciliar todas las cosas, así, pacificando por la sangre de la cruz. La sangre nos salva de la ira de Dios. Romanos 5:9, el apóstol nos dice: luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La sangre abre el camino al cielo. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, la Sagrada Escritura nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, admite tu necesidad. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. También el rey David en el Salmo 51 nos dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados está siempre delante de mí. Y también en el Salmo 38, versículo 18, el salmista también nos dice: por tanto denunciaré mi maldad. Confía completamente en las promesas de Dios. Hechos 16:31, la Sagrada Escritura nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. También el apóstol Pedro, su primera carta en el capítulo 1, versículos 18 y 19 nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Clama a Dios en oración. Lucas capítulo 18, versículo 13 nos dice: Dios, sé propicio a mi pecador. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristo derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó. En este momento Él está pronto, capaz y dispuesto para salvarte. La decisión es tuya. Un himno dice: si la sangre de Cristo es suficiente para Dios, seguramente es suficiente para mí. Es la sangre que satisface a Dios. ¿Por qué no depositas tu confianza en la obra consumada de Cristo y clamas a Él por su salvación ahora? En el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, la Sagrada Escritura nos dice: por lo cual puede también salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y también en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan nos dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Dios te bendiga.